Buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar esta segunda clase que corresponde al seminario de Derecho Penal 3, programado para este segundo cuatrimestre del año 2020. En la clase anterior di el primer tema propuesto dentro de lo que respecta a mi condición de docente adscripto. En aquella oportunidad, en la clase anterior, hablé sobre el tema de la caducidad de la instancia en el proceso penal, el sistema acusatorio, hice un análisis jurisprudencial respecto a los alcances y los efectos jurídicos de lo que es la caducidad de la instancia, a la luz de la jurisprudencia tanto de Río Negro como de Neuquén. En esta oportunidad, entonces, me toca desarrollar el segundo de los temas que he propuesto a la cátedra y que me han sido asignados, como bien les decía, sobre esta cuestión del seminario, y tiene que ver con los interrogatorios en el juicio oral en el actual Código Procesal Penal Acusatorio Adversarial de la provincia de Río Negro, derechos y obligaciones de las partes y alcances de la mecánica de ese instrumento de litigación. Previo a adentrarme al desarrollo de lo que es básicamente los interrogatorios previstos en una norma del Código Procesal Penal de Río Negro, como consideraciones preliminares, podemos decir que es frecuente observar en los códigos mixtos, inquisitivo o inquisitivo morigerados, como le quieran denominar, la referencia que el testigo en primer término será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trate y después, si fuere necesario, se lo interroga o se lo interrogará. Ese modelo, parte claramente desde una concepción de verdad única que lo que pretende es ser revelada, digamos, esa verdad única a través de los medios de prueba, quitándole relevancia al rol de los litigantes y a la incidencia que tienen estos mismos en la forma en que deben presentar sus testigos, como así también en el mecanismo de la ejecución de sus interrogatorios o de la forma de interrogar o de preguntar. No advierten que para poder acercarnos a la verdad de lo ocurrido es preciso tener, en rigor de ver, reglas precisas y diferenciadas que permitan a los abogados litigantes presentar sus pruebas de comprobación, como así también permitir un mecanismo distinto de interrogación para precisamente refutar esa información que pretende introducir la contraparte al debate. Es decir, la producción de información útil es algo más complejo que dejar que los testigos que son citados hablen por sí o sobre lo percibido. Es decir, ellos, o sea, los testigos desconocen en cierta manera cuáles son los puntos relevantes del caso, ellos no tienen conocimiento de esa circunstancia o sobre cuáles son los puntos controvertidos y cuál es lo que hay acuerdo de parte sobre lo ocurrido. En esta inteligencia, digamos, consideran que la prueba testimonial es de percepción directa y que como tal solo requiere ser escuchada por un tribunal para que emita su juicio de valor sobre la credibilidad mediante el sistema de libres convicciones. Sin embargo, lo que realiza el testigo en rigor de verdad al declarar es brindar un relato a los jueces que lo están escuchando. Ese relato requiere de cierta profundidad en los momentos cruciales de su declaración y no de ahondar en detalles en las partes que no son trascendentes para poder probar el hecho o que tenga que ver con la teoría del caso. De modo tal que pretender que el testigo haga un relato libre es dejar los casos librados a la aptitud de cómo lo expresa en ese momento. Es decir, este modelo, así visto, no tiene ningún sentido de ser, digamos. Por el contrario, en un sistema adversarial, como es el sistema implementado en la provincia de Río Negro a través de la ley 5020, sistema de enjuiciamiento penal acusatorio de corte adversarial, que entró en vigencia el 1 de agosto del año 2017, en esos sistemas corresponde en realidad al litigante realizar las preguntas adecuadas para presentar un relato persuasivo acorde a lo que se está discutiendo en el caso, profundizando su interrogatorio
más bien en los hechos controvertidos, y no perder tiempo en otras cuestiones que no sean estas. De allí la inconveniencia de dejar que, como ocurría en los sistemas mixtos o anteriores, que el testigo relate en primer lugar todo lo que sabe. No debemos olvidar que el juicio es precisamente la confrontación de dos hipótesis en pugna, por lo que se requiere un rol muy activo de los litigantes para arrimar extractos de información que lo acerquen a la verdad de su relato. Si tenemos las partes, acusador, acusará pública o privada y o privada, tenemos la parte de la defensa, pública o privada. En este sentido siempre va a haber dos hipótesis en pugna, entonces de esto se trata. Ahora bien, yendo al tema puntual que nos convoca en este seminario, vamos a hablar, precisamente vamos a desarrollar lo que es el artículo 179 del Código Procesal Penal de Río Negro. En dicho precepto legal se regula todo lo atinente a lo que hace a los interrogatorios, estableciendo los derechos y obligaciones de las partes, cuál es el alcance que se debe dar a la mecánica de ese instrumento de litigación, concretamente el alcance que vamos a ver en lo que es el contraexamen o el contrainterrogatorio. Entonces, veamos, el artículo 179 dice: los testigos y peritos luego de prestar juramento serán interrogados por las partes, comenzando por aquella que ofreció la prueba. No se podrá autorizar un nuevo interrogatorio después del contraexamen, salvo cuando fuera indispensable para considerar información novedosa que no hubiera sido consultada en el examen directo sobre aspectos que fueron trabajados en el examen cruzado. En el examen directo no se admitirán preguntas sugestivas o indicativas, salvo que se autorice el tratamiento para el testigo hostil o que se trate de preguntas introductorias de transición. En el contraexamen las partes podrán confrontar al testigo perito con sus propios dichos o con otras versiones. En ningún caso se admitirán preguntas engañosas, repetitivas, ambiguas o destinadas a coaccionar ilegítimamente al testigo o al perito. Y por último, dice que los jueces no podrán formular preguntas. Esta es la redacción del artículo 179, donde tenemos, ahora vamos a ir desmenuzándolo y vamos a ir viendo cada uno de estos puntos importantes que tienen que tener en cuenta. Entonces, ingresamos con esta norma al análisis de lo que es la producción de la prueba testimonial en un juicio oral. ¿Sí? Aquí ya estamos en la instancia del debate, el del juicio oral, donde vamos a producir la prueba como fuente de información y sobre todo, en este caso, la prueba testimonial. Este dispositivo, el 179, junto a los tres que siguen, es decir, el 180, el 181 y el 182 del Código Procesal Penal, les recomiendo que lo lean también. Nosotros vamos a hacer análisis o enfocarnos sobre lo que son los interrogatorios. No solo, o sea, son de suma importancia, no solo por cuanto a lo novedoso de su temática abordada. Esto, si hacemos una comparación con el digesto anterior, la ley 2107, que establecía un sistema mixto morigerado, como bien en consideraciones preliminares les acabo de mencionar, hay ciertas diferencias muy importantes, sino porque también el mecanismo de instrumentación que consigna precisamente este dispositivo legal es el que deberá respetarse, o que las partes, los litigantes, deberán respetar sin contraprisas. Es decir, no hay otra forma de receptar un testimonio en un debate bajo este sistema adversarial o acusatorio a celebrarse que no sea el que está en esta norma legislada. Esto es, ahora vamos a ver examen directo, contraexamen, reexamen directo. Bien, ahora vamos a ir viendo todas esas cuestiones. En cuanto a nuestro código, entonces comienza diciendo que los testigos y peritos convocados al juicio, luego de presentar el juramento respectivo, ¿sí? Lo del falso testimonio, serán interrogados por las partes, comenzando por aquella que ofreció la prueba. Por ejemplo, el fiscal, la querella o bien la defensa. Generalmente comienza la fiscalía con quien es la que ofrece la prueba de cargo.
La doctrina nos dice que la relación entre el sistema acusatorio y la forma de regulación de la prueba testimonial es estrecha. A su vez, el contrainterrogatorio, como vamos a ver, es un engranaje fundamental en este modelo procesal, en este sistema acusatorio adversarial. El contrainterrogatorio es la vía principal precisamente para materializar el principio de contradicción, permitiendo a la parte controlar, o sea, a la parte contraria, controlar la veracidad de testigos y peritos, es decir, en un sistema adversarial se permite el interrogatorio directo, también se permite el contrainterrogatorio, el redirecto y el recontrainterrogatorio. Es decir, esto es como mecanismo por excelencia de producción de pruebas en el juicio oral, el ingreso de la información a través de esta fuente de información que es el testigo. En este sentido, podemos decir que si las declaraciones de testigos y peritos fueran solo válidas con el unilateral relato de sus versiones, esto es ante la falta de un contrainterrogatorio, supongamos, esta información no reuniría las naturales aptitudes de calidad en razón de que como tales solo serán la libre exposición de personas que bien pueden haber omitido, pueden haber mentido, tergiversado, exagerado, olvidado o distorsionado lo que han percibido, aún de buena fe, en el mejor de los supuestos. Por lo tanto, resulta necesario que ese relato sea revisado, sea reexaminado, controvertido, a fin de que por este modo pase por el filtro del control de calidad de la información que ingresa al juicio. Por esto es el tema del contrainterrogatorio de la importancia. Cuando hablamos de interrogatorio a testigo, el interrogatorio, podríamos decir el redirecto, o sea, cuando hablamos, dijimos, como mecanismo de producción, hablamos de el interrogatorio directo, el contrainterrogatorio, hablamos de el redirecto, ¿sí? Y el recontrainterrogatorio. El redirecto, ¿sí? El interrogatorio redirecto podríamos definirlo como el examen de un testigo, perito o imputado con posterioridad a su contrainterrogatorio y que lo hace la parte que antes lo ha sometido a un interrogatorio directo. Tenemos un examen o interrogatorio directo, luego la contraparte contraexamina, realiza el contraexamen, el contrainterrogatorio, y luego se puede habilitar el denominado redirecto, que es este que estamos hablando, el cual debe limitarse, después vamos a ver el tema del alcance, pero en principio podemos decir que debe limitarse a la materia objeto de lo que fue la materia de contrainterrogatorio, que afecte la credibilidad del declarante o que aún no siendo así resulten manifiestamente pertinentes en caso concreto de acuerdo a las circunstancias, ¿sí? Que se va desarrollando. No están permitidas las preguntas subjetivas, puesto que se trata de un nuevo examen de la parte que le es amigable al declarante. Ya vamos a ver toda esta cuestión del examen directo, cuál es su razón de ser, las preguntas que se habilitan y cuál es el límite. El recontrainterrogatorio, en realidad, entonces sería el examen del imputado testigo perito que, con posterioridad al interrogatorio redirecto, le hace la parte que lo sometió al contrainterrogatorio, ¿sí? Y esto se va a limitar a la materia que fue objeto del interrogatorio redirecto que afecte la credibilidad del declarante o que aún no siendo así resulten manifiestamente pertinentes en el caso concreto de acuerdo a las circunstancias. En el recontrainterrogatorio están permitidas las preguntas subjetivas. Es decir, el que ofrece el testigo, por ejemplo, la fiscalía, va a hacer un examen directo, la defensa tiene derecho a contraexaminar ese testigo, esto tiene que ver con el contrainterrogatorio. Finalizado el contrainterrogatorio, pasa la pelota al acusador, quien puede realizar un redirecto sobre ese contradictorio que hizo la contraparte, y a su vez de ese redirecto se puede llegar a habilitar
el recontrainterrogatorio por parte de la defensa. Más o menos así. Entonces, el interrogatorio al testigo. El interrogatorio es una forma en que se puede incorporar información de un testigo o perito en una audiencia con la finalidad de probar algún hecho, ¿sí? Algún hecho de su teoría del caso, la teoría del caso del litigante, quien debe saber las reglas que se deben observar a la hora de formular el mismo, ¿no? Una de las funciones del interrogatorio es, sin duda, presentar el testimonio de una persona de manera eficaz y de acuerdo a la lógica y a lo más importante, que sea persuasivo, ¿sí? El relato del testigo, entendiéndose como persuasivo el hecho de que la declaración del testigo influya en la convicción del juez de acuerdo a nuestra teoría del caso. Y esto es importante. Entonces, el interrogatorio a testigo en un proceso acusatorio, por estas razones, cobra una particular importancia porque dependerá del rol que tenga la parte para determinar el grado del sistema. Es decir, saber examinar a un testigo se vuelve una cuestión de trascendencia, para lo cual es necesario desarrollar una serie de destrezas y habilidades por parte del litigante. En un sistema adversarial, entonces, tanto en el interrogatorio de los propios testigos como en el contraexamen o en el contrainterrogatorio de los adversos, se enmarcan o deben enmarcarse en la teoría del caso que tengan cada una de las partes que están en pugna, es decir, acusadora y defensa. Esta teoría constituye la tesis de lo que pretende demostrar o refutar cada parte con sus explicaciones. Bien, entonces, la vinculación entre la teoría del caso y la prueba testimonial en estos casos es patente en muchos procesos también. Si se tiene en cuenta que la mayoría de las sentencias penales sabemos que se basan en este tipo de fuente de información, es decir, en declaraciones de testigos. Una noción básica de testimonio, podríamos decir que el testimonio es la declaración formal de un individuo no sospechado de haber participado penalmente en el delito en cuestión, recibida en el curso de un proceso penal, sobre lo que puede conocer por percepción de sus sentidos acerca de los hechos o circunstancias relevantes, con el propósito final de contribuir a la reconstrucción de la verdad histórica. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a ver, habiendo hecho esta breve introducción sobre el sistema adversarial y la prueba testimonial, vamos a hablar de lo que es el examen directo de los propios testigos. El código, tal cual se lo he mencionado, se lo he leído, regula este mecanismo cuando señala, 2 puntos, serán interrogados por las partes comenzando por aquella que ofreció la prueba. El artículo 179, el primer párrafo dice esto. Entonces, el análisis de las fortalezas y debilidades de los testigos es un ejercicio muy importante para determinar el orden en que van a ser presentados en el juicio, porque cada paso que se da en el debate debe obedecer a una estrategia muy clara sobre lo que queremos del juez y debe permitir el desarrollo de la teoría del caso en forma lógica, coherente y persuasiva. De esta manera, entonces, en las técnicas del interrogatorio se recomiendan varias estrategias para pretender a los testigos, para presentar, a los testigos en un juicio. En primer lugar, el orden cronológico de los hechos. El testigo más impactante para mi teoría del caso, es decir, el más demoledor de la teoría de la contraparte, un testigo que me corrobora o adiciona lo que ha dicho un testigo anterior. Es decir, en términos generales, se deben presentar los testigos más importantes al inicio y al final del juicio. ¿Por qué? Y porque siempre se va a recordar más a los que declaran primero o a los que se oyen último, es decir, a los más recientes antes de cerrar el juicio. Entonces, y podemos de esta manera presentar los testigos más débiles en el medio, en cuanto al orden en que van a ir declarando los testigos. La estructura básica y elemental, entonces, está dirigida por parte del litigante a que el testigo pueda, en primer lugar, acreditar su propio testimonio, es decir, preguntarnos quién es el testigo, para luego transmitir adecuadamente la información de lo que él percibió a través de sus sentidos,
es decir, qué sabe de lo que va, qué sabe del hecho, de la proposición que yo quiero demostrar con ese o acreditar en juicio con ese testigo. Y por último, convencer al juzgador, es decir, cómo lo dice el testigo, cómo lo sabe. ¿Sí? Entonces, en el examen directo, por regla, no se admiten las preguntas subjetivas o indicativas. Esto es importante. El examen directo, las preguntas subjetivas o indicativas están prohibidas. La doctrina que seguimos, ¿sí?, señala que se pueden aceptar este tipo de interrogatorio de los propios testigos en algunos casos excepcionales, pero la regla es que se prohíbe pregunta subjetiva o indicativa. ¿En qué caso uno puede, en el desarrollo de un examen directo, excepcionar de este principio, puede realizar preguntas indicativas subjetivas? Pues bien, si la contraparte lo consiente, por ejemplo, para ganar tiempo, sobre hechos que no están controvertidos, para obtener una negociación de una situación, una negación de una situación. Por ejemplo, uno le puede preguntar, ¿estaba usted en tal lugar en la noche del 31 de junio? ¿Sí? Negación de una, entonces va a decir no. Bueno, y también para establecer una base que dé pie al testigo a responder lo que sabe, es una información necesaria para que el testigo pueda responder la segunda pregunta, demostrando cómo el testigo adquirió el conocimiento sobre estos tópicos, en fin. Entonces, pero lo que tienen que tener presente es que la regla es la prohibición de las preguntas subjetivas o indicativas en un examen directo. Abundando, en la ley no admite preguntas sugestivas, pero previo a esta cuestión quería señalarles que en lo que respecta, es decir, el objetivo, cuando hablamos de esta cuestión de convencer al juzgador, que les había dicho, es decir, acreditar su testimonio, o sea, quién es el testigo, de quién se trata, transmitir la información de lo que ha percibido, que sabe, convencer al juzgador, es decir, cómo lo dice, cómo lo sabe. El objetivo se cumple con preguntas dirigidas entonces a acreditar al testigo, es decir, aquellas que, interrogando sobre sus condiciones y antecedentes personales en general, resulten útiles para demostrar precisamente al tribunal que se trata de una persona confiable y creíble. De esto se trata cuando hablamos de acreditar el testimonio, y con preguntas dirigidas a lograr del modo más eficaz que relate en forma completa todo el conocimiento que haya percibido con respecto a su hecho y cómo lo ha percibido. Entonces, estas tres preguntas: ¿quién es el testigo? ¿Qué sabe del hecho el testigo, de lo que queremos probar? Y cómo lo sabe, digamos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y entonces, ¿por qué por regla no se acepta una pregunta sugestiva o indicativa en un interrogatorio directo, como les decía? Bueno, porque la declaración de toda persona que es interrogada por quien la ofrece, ¿sí?, a tal efecto le es amigable a su teoría del caso. Y en consecuencia, no solo no es necesario realizarles preguntas, que no es necesario realizarles preguntas subjetivas, sino porque esas mismas razones resultarían perniciosas para su credibilidad. Entonces, en tanto no estaría narrando de manera libre y espontáneamente sus conocimientos, sino que sería el litigante o el abogado que ofreció ese testigo que estaría poniendo en su boca los hechos que desea que afirme o niegue. Es decir, la pregunta sugestiva entonces es aquella pregunta que sugiere al testigo la respuesta deseada por la parte que lo interroga, es decir, aquella que además de buscar una respuesta, incluye la misma en la pregunta. De esto se trata la pregunta sugestiva. Es decir, este tipo de pregunta queda expresamente prohibida en los interrogatorios directos, como regla general, como se los dije. Hay excepciones. Por lo tanto, si hay una objeción de este tipo por parte de la contraria, la misma, el juez tiene que hacer lugar. Es decir, si estamos frente a un examen directo y comienza con realizando el litigante preguntas sugestivas o indicativas a su testigo ofrecido por él en un examen directo, uno puede manifestar una objeción, una de las objeciones habilitadas, y de esta manera parar a que el testigo no responda por sí o por no, sino que se traten de preguntas abiertas, de preguntas cerradas, que es lo que se permite en un examen directo. Ahora bien, ¿cuál es la razón? Entonces, la razón de ser de esta prohibición
es que en el interrogatorio directo quien está testificando es el testigo ofrecido por la parte que lo interroga y sus respuestas deben surgir de forma espontánea y no incluida por la parte que lo presenta. En cambio, decimos que en el contrainterrogatorio, el que formula las preguntas es la parte adversa y su propósito, como norma general, es confrontar a ese testigo y destruir su credibilidad, siendo justamente entonces las preguntas o la sugestividad el método más efectivo para lograr el contrainterrogatorio. Esa es la regla en el contra, pero en el examen directo tiene que quedar claro que no está prohibido formular preguntas subjetivas o indicativas, salvo estas excepciones de las cuales he hecho mención. Entonces, la ley no admite preguntas subjetivas, ¿sí?, o indicativas en el examen directo. Por ello, no constituye una regla absoluta. Esto no constituye, como le decía, porque también se permite excepcionalmente que se autorice ese tratamiento para qué casos, los que yo les nombré recientemente, y para el caso también de testigo hostil. Por ejemplo, que se trate el amigo del imputado que ha sido propuesto por el fiscal porque estuvo en el lugar del hecho. El fiscal lo toma como testigo de cargo, pero obviamente que no va a ser muy amigable a sentir el caso porque precisamente es amigo del imputado, del cual el fiscal está acusando. En esos casos puede darse de que en el examen directo sea habilitado por el juez previa autorización y dar tratamiento a ese testigo como testigo hostil, entonces le habilitaría, en este caso al fiscal, a poder hacer preguntas subjetivas o indicativas. Es una de las excepciones. O que se trate de preguntas introductorias o de transición. Estas excepciones están en el mismo artículo 179 del cual les he mencionado o estamos desarrollando, en este caso en el tercer párrafo. Entonces se dice que se consideran hostiles a los testigos que son de la contraparte, ¿sí? Los testigos hostiles son los que ofrece la contraparte porque no son amigables a la autoridad del caso, o que son identificados con la contraparte, o al que se rehúsan a cooperar. Supongamos que comenzamos un examen directo, con preguntas abiertas, preguntas cerradas, y vemos que el testigo es reticente a declarar, se rehúsa, bueno, uno puede dejar en evidencia que ese testigo está rehusando a declarar lo que realmente percibió con su sentido, no coopera en este caso con el fiscal, y bueno, uno puede pedir al tribunal autorización a ser tratado como testigo hostil y ahí sí lo habilitaría para poder realizar preguntas sugestivas o indicativas para introducir esa información que el fiscal necesita para demostrar o probar parte de su teoría del caso, es decir, aquellas proposiciones fácticas que se propuso demostrar o acreditar en el juicio con este testigo específico. Bien, queda claro que entonces no se permite en principio las preguntas subjetivas en el interrogatorio directo, por el contrario la situación es muy diferente, como les decía, cuando ese mismo testigo, luego de haber narrado su versión en el interrogatorio directo de las partes que le ofreció, pasa a ser contrainterrogado por la otra parte, a la cual su versión les desfavorece. Como el testigo cree en sus percepciones y por lo tanto en que su versión es la real, intentará sostenerla con la mayor firmeza a su alcance. Es por esta razón será un testigo hostil hacia el litigante de la parte contraria a la que lo ofreció, ya que éste procurará por todos los medios hacer prevalecer otra versión diferente a la que él cree conocer en profundidad, la versión de la otra parte a la que con su narración ha perjudicado. Por ello, la única forma de que el contrainterrogatorio resulte eficaz en el contrainterrogatorio es que las preguntas sean sugestivas. Las preguntas sugestivas están permitidas en el contrainterrogatorio en todas las legislaciones que adoptan un sistema acusatorio adversarial genuino. Son la clave del contraexamen de todo declarante y no puede existir aquel sistema sin este mecanismo, el cual es consustancial a su metodología, sus objetivos y su eficacia. Pero debe tenerse siempre presente que si bien el código perceptúa que en el examen directo no se admitirán preguntas subjetivas o indicativas, las permita cuando se autorice el tratamiento para el testigo hostil, que es lo que yo les venía diciendo. ¿Por qué en el contrainterrogatorio de la parte contraria le habilita hacer preguntas sugestivas? Porque precisamente se trata de un testigo hostil. Es un testigo amigable a la teoría del caso, en este caso el fiscal. Entonces, si no hay manera de poder controlar esa información que está ingresando en el juicio, sino a través de preguntas subjetivas. No puede la defensa empezar a preguntarle sobre preguntas abiertas, cómo, dónde, cuándo. Tiene que ir más a lo puntual para tratar de desacreditar ese testigo
y poder hacerle restar credibilidad, que vamos a ver que es la función que se cumple en un contraexamen. Bien, entonces, un sector de la doctrina considera que las preguntas no deberán ser indicativas, capciosas ni sugestivas a los fines de la seriedad y claridad de la declaración. Decimos que son indicativas aquellas preguntas que dan a entender o significar una cosa con detalles, o en otras palabras, que señalan una respuesta determinadas. Son preguntas capciosas aquellas formuladas en formas engañosas o mediante artificios destinados a hacer incurrir en error o equívoco derivado al declarante. Se tratan de preguntas sugestivas aquellas que proponen u orientan en el ánimo de alguien una idea o juicio. Si a pesar de la prohibición esta clase de preguntas se formularen, se autoriza a las partes a objetar las mismas, indicando precisamente el motivo, pudiendo el magistrado que interviene rechazarlas si fuere el exceso manifiesto o decidiendo luego de la réplica de la contraparte. Ahora bien, en caso de que las preguntas hubieran sido respondidas, se suscita una cuestión de validez de la declaración. Atento que hay una falta de culminación genérica o específica de nulidad, es decir, si supongamos que se rompe con esta regla de litigación, en el examen directo se hacen preguntas sugestivas por parte del fiscal y la defensa no objeta nada, no dice nada al respecto, si bien no puede ser fulminado de nulidad porque no hay una sanción imprevista, no es menos cierto que esa información es de muy baja calidad porque ingresa en palabras en boca del abogado, del litigante, quien testigo lo único que hace es responder sí o no, con lo cual esa información es de muy baja calidad, esta puede ser también no valorada e inclusive no tener por acreditado en los hechos que debió haber acreditado el fiscal para poder dar triunfo a su teoría del caso. Entonces esto es importante tenerlo presente. Por eso, es decir, habría que ver qué valoración le da el juez. Por eso es importante que uno tiene que estar atento como contraparte y uno como juez también, en muchas ocasiones, bueno, en realidad es una buena práctica que cuando va a declarar el testigo, previo a darle la palabra a la fiscalía para que comience con su interrogatorio directo, se le aclara al testigo que para el caso de que alguna de las partes objete sobre alguna pregunta que se le formule, se abstenga de continuar declarando hasta tanto el juez resuelva esa incidencia, precisamente para evitar que esa información ingrese de antemano sin sustanciarse esa objeción. Entonces, esto es importante. De manera tal que, entonces, decimos, en el examen directo, al cual el que practica las partes que ha ofrecido la declaración del testigo, perito o intérprete, que de acuerdo a la legislación procesal es la primera que le corresponde proceder en tal sentido, es el examen directo, hay distintos sistemas para interrogar a los testigos. En el sistema adversarial es la parte que lo propuso la que va a elegir la forma de llevar adelante ese examen directo. Cuando el testigo comienza su testimonio declarando todo lo que sabe sobre el hecho, puede producir consecuencias perniciosas respecto de las partes, por cuanto aquel va a declarar según su propio criterio, ordena su relato sin control alguna de las partes, y aun cuando lo haga ordenado, en realidad no conoce la importancia relativa de cada una de las demás piezas de información. Fruto de esto es que se recomiendan que el examen directo se le recomienda al litigante que siga estos pasos. En primer lugar, ir directo al punto cuando uno examina a un testigo. Esto significa evitar todo tipo de rodeos que puedan desdibujar lo principal de la historia que está narrando el testigo. Son buenas las preguntas, las preguntas abiertas, cómo, por qué, cuándo, dónde. A esto debe agregarse el consejo de no extenderse innecesariamente con las preguntas, tratar de minimizar el interrogatorio, sobre todo cuando el testigo haya sido capaz de dar una versión sólida que apoye la teoría del caso del que lo propuso. También se considera importante la estrategia de repartir temas por testigo, es decir, esto es importante, organizar el examen directo de un testigo en función que declare sobre ciertas temáticas. Esto hay que preparar previamente el caso, ¿no? Esto es importante estratégicamente hablando.
Un testigo puede declarar sobre lo que vio del robo, otro testigo puede declarar sobre lo que vio el que hacía de campana fuera del local, supongamos, y otro el que lo vio huir con las cosas en la mano. Es decir, entonces uno puede tomar y hacer un examen en relación a estos temas. Es importante escuchar al testigo, el litigante debe estar alerta al testimonio, estar atento para ir anotando y asimilando, incorporando al juicio esa información que le está proporcionando el testigo como fuente de información y que le hace demostrable su teoría del caso. Hay que tener cuidado con quedarse con la versión del legajo en la cabeza y tratar de lograr que las declaraciones vayan armando la película precisamente como una reproducción y en la mente del juzgador. Es importante también adelantar las debilidades y explicarlas de antemano, adelantar los elementos que van a perjudicar la credibilidad de sus propios testigos y que los jueces lo escuchen desde nuestro interrogatorio antes que desde la contraparte, es decir, ofreciendo interpretaciones que atenúen el efecto negativo. Ejemplo, si el testigo tiene problemas de adicción al alcohol, supongamos, y creemos que ello le va a perjudicar, va a generar un prejuicio al tribunal, pues bien, entonces hay que abordar este tema en el examen directo y permitir al testigo explicar de qué manera ello no afecta su testimonio, porque si no nos agarra la contraparte y vamos a tener problemas de no haber dado. Ese es un punto débil que tenemos que adelantarnos en el mismo examen directo. Otro punto importante es que el litigante o el abogado no lea el examen directo, es decir, no conviene atarse a preguntas, es decir, hacer un borrador con las preguntas que le van a hacer al testigo. Porque ello lo que produce es una desconcentración en la respuesta que va dando el testigo. Por ello se recomienda la utilización de temáticas, ¿sí? Temas principales sobre la cual va a ir declarando el testigo para guiar al que pregunta. ¿Entiende? Otra de las cuestiones muy importantes es contar con apoyos gráficos. Se recomienda siempre su uso, que esto se ve muy poco en la práctica, dado que una imagen vale más que 1000 palabras, esto lo sabemos. Entonces, bien puede usarse un mapa u otro tipo de representación gráfica, sobre todo cuando son entendibles para el declarante. Otro aspecto importante y recomendable es seguir un orden cronológico. Es bueno seguir un camino en la declaración. Si estamos ante un testigo que vio todo el hecho, será saludable que comience a deponer desde que el mismo se inició y hasta su culminación. Darle un relato cronológico y coherente. Reducción del protagonismo del abogado. Esto es importante, que tiene que ver con el tipo de preguntas, en el sentido de que debe ser el testigo y no el litigante quien aporte la información. Por eso insisto, las preguntas deben ser abiertas, hay que dejar que el testigo, el abogado tiene que pasar totalmente desapercibido, la atención tiene que estar enfocada en el testigo que está prestando declaración. Por eso el tema de las preguntas sugestivas. Si uno pregunta sugestiva y el testigo dice sí, no, sí, no, sí, no, pues bien, va a tener más protagonismo el abogado que el propio testigo. No así en los contrainterrogatorios. En el contrainterrogatorio es distinto, tiene más protagonismo el abogado, como vemos en las películas yankees, ¿no? Donde parece que todo se soluciona con un par de preguntas y todos vemos cuál es la destreza, la habilidad que realiza el abogado, ¿no? Pero bueno, en realidad eso no ocurre en la práctica ni tampoco puede ocurrir. O sea, el testigo es el que está introduciendo la información como fuente de información, no el abogado. Y después, por último, también hablar de claridad y de adaptación. Todas las preguntas que se le hagan a un testigo deben ser entendibles, como también acorde a su nivel social cultural. Si yo le hago preguntas rebuscadas que no me entienda el testigo, de nada sirve. Hay que adaptarse. Por eso la preparación del testigo es importante, saber quién es el que vamos a tener frente al tribunal que estamos ofreciendo como fuente de información y sobre qué aspecto le vamos a preguntar. Nuestro código dispone que no se podrá autorizar, dice, un nuevo interrogatorio después del contraexamen. Esto es, una vez que la parte que ofreció el testigo agotó su interrogatorio directo, se da paso al contraexamen, a cargo de litigante contrario, en este caso supongamos la defensa.
Y finalizado el contrainterrogatorio, aquella ya no podrá interrogar nuevamente al declarante. Dice, salvo, acá hay una excepción, en principio es examen directo, contraexamen o contrainterrogatorio y ahí se termina la declaración del testigo, salvo cuando fuera indispensable para considerar información novedosa que no hubiera sido consultada en el examen directo sobre aspectos que fueran trabajados en el examen cruzado. Ya vamos a volver sobre este tema. Luego tenemos lo que es el contraexamen o el contrainterrogatorio, que algo venimos diciendo, es decir, la facultad de las partes de interrogar a los testigos de la contraria es de carácter bilateral y por lo tanto no es privativa del imputado, pero cuando es quien lo ejerce a través de sus abogados, forma parte esencial del derecho de defensa, especialmente de la potestad de interrogar a los testigos de cargo. El contraexamen de los testigos constituye una de las piedras angulares del derecho de defensa y a la vez un verdadero control de calidad del testimonio, con lo cual se contribuye con la búsqueda de la verdad. Preguntarse si el contraexamen sirve para descubrir la verdad o para derribar una determinada teoría del caso es algo que no tiene relevancia en este sistema. En efecto, si hay dos versiones contrapuestas sobre lo que en verdad ha sucedido, toda la actividad probatoria que se practique para demostrar cuál de las dos hipótesis es la que más se aproxima, digamos, a lo que realmente ocurrió, sirve esto para confirmar o desvirtuar una hipótesis, ¿sí? Y al mismo tiempo descubrir la verdad. La experiencia indica que muchas veces los testigos, ¿sí? Son una caja de Pandora, ya que pueden hacer revelaciones sorprendentes en el marco de un debate, ¿no? La pregunta que el abogado debe tener en mente al momento de encarar un contraexamen no es cómo destruyo a este testigo en este acto, sino qué elementos de este testigo necesito recoger o debilitar en mi alegato final, puesto que en la mayor parte de los casos será sólo allí donde se podrá armar al jugador el rompecabezas o el puzzle completo acerca de lo que dice este testimonio. Entonces, a partir de aquí que podemos mencionar 5 objetivos fundamentales de todo contraexamen. El primer objetivo es desacreditar al testigo. Lo que uno busca es cuestionar su credibilidad personal, su valor como fuente de información, por ejemplo, que no es imparcial, que su versión está parcializada, que hay un interés o una motivación para declarar del modo en que lo hace, beneficiando a la parte que lo propuso. El segundo objetivo es desacreditar el testimonio. Una cosa es desacreditar al testigo y otra cosa es desacreditar el testimonio. Por ejemplo, que el declarante ha incurrido en un error por miopía o sordera, dice haber escuchado o dice haber podido ver a una distancia X, salir a un sujeto con tantas cosas y uno después en el contrainterrogatorio se da cuenta que tenía problema de vista y en ese momento no tenía los anteojos que no había dicho en su examen directo, con lo cual eso le iba a dificultar poder asegurar o poder incurrir, no es que esté mintiendo el testigo, sino que con esto uno demuestra, va desacreditando el valor de ese testimonio. Acreditar nuestras proposiciones fácticas también es uno de los objetivos, también puede ser. Acreditar prueba material propia, a través del testigo querer incorporar cierta evidencia material que tenemos como contraparte. Y por último, obtener inconsistencia con otras pruebas de la contraparte. Es decir, yo defensa tengo una declaración previa que brindó frente al fiscal, ¿sí? Y yo veo que cuando va a declarar en juicio dice cosas que en la declaración previa son totalmente opuestas, se controvierten. Entonces yo puedo marcar una inconsistencia. No voy a entrar ahora a decirles cómo hay un mecanismo de cómo introducir, de cómo hay un procedimiento que los litigantes deben realizar en un juicio para ver cómo hacemos para marcar una inconsistencia o para refrescar memoria. Pero es un tema que no nos da y no es parte de este seminario. Pero bueno, esto también para que tengan en cuenta que es uno de los objetivos fundamentales de un contraexamen. Bien, en cuanto al alcance, bien, uno de los aspectos discutibles en materia del contraexamen es si el mismo solo recae sobre los aspectos que ya declaró el testigo en el examen inicial directo o si puede extenderse a otro tema. Bien, sobre esta cuestión es importante
en lo que son, usualmente podemos decir que en los manuales u obras angloamericanas sobre evidencia, dedican un capítulo entero a tratar sobre el tema de lo que es el alcance del contrainterrogatorio. Esto es importante. Por un lado se presentan generalmente dos soluciones. Por un lado tenemos las denominadas reglas inglesas u ortodoxas. Según estas reglas inglesas, permite extender el contrainterrogatorio a todo aspecto del caso, sin consideración a si fue o no mencionado durante el interrogatorio directo. Fíjense que esta regla inglesa es amplia, el alcance es amplio. Con esta regla se busca, dice, economizar tiempo a la corte o al tribunal, permitiéndole al testigo declarar todo lo que sabe y es relevante al caso durante la única oportunidad en que comparece a testificar. De otro lado, y como regla opuesta, tenemos la regla americana o American Rule. Esta establece que un testigo no puede ser contrainterrogado sobre cualquier hecho o circunstancia no conectado con la materia tratada en el examen directo, excepto, dice, lo relacionado con su credibilidad. Es decir, es más limitado el alcance, según estas reglas americanas. Y la razón de ser de esta regla es permitirle a la parte que presenta al testigo proceder según una determinada secuencia, ofreciendo la prueba sin que el adversario pueda interrumpir, aludiendo a hechos distintos de aquellos que motivaron el desarrollo del interrogatorio directo o el examen directo. Entonces, en el sistema acusatorio puro, entonces al estilo estadounidense, el examen cruzado se lleva a cabo mediante repreguntas, por lo cual no se pueden realizar preguntas fuera del ámbito marcado por el examen directo. Primera regla. Pero otros piensan que el contraexamen no está limitado a temas cubiertos por el examen directo, dado que si es cierto que todo el sentido del contraexamen es precisamente testear la calidad de información traída unilateralmente por el examen directo, es igualmente develar cualquier cuestión que impacte sobre dicha calidad, haya sido cubierto o no por el examen directo. Limitarlo, dice esta tesis, implicaría entregar el control de la información examinable a la parte que presenta el testigo. Entonces, el contrainterrogatorio debe ser lo más amplio posible, sin estar acotado por el examen directo, porque la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la defensa así lo requieren. Fíjense que aquí tenemos las dos reglas. Esta última, que es más amplia, la regla inglesa o ortodoxa, y tenemos la regla americana, American Rule, que es la que limita y que solamente permite ampliar cuando se trata de atacar la credibilidad del testigo. Nuestro código está en esta sintonía, más que nada se asemeja más a las reglas inglesas, porque fíjense que lo que dispone nuestro código es, en el contraexamen, en el tercer párrafo del 179, dice: en el contraexamen la parte podrán confrontar al testigo o perito con sus propios dichos, dice, o con otras versiones, como que lo deja abierto. ¿Cuál es la necesidad absoluta entonces de realizar siempre un contraexamen? Es común que las partes consideren como deber ineludible el de practicar siempre el contrainterrogatorio del testigo propuesto y ya examinado por la contraria. Sin embargo, no debe ser entendido así en todos los casos, puesto que a veces es hasta contraproducente. Lo que quiere decir es que, ¿cuál es la necesidad? No hay una necesidad absoluta en todos los casos, para todos los testigos tengamos que hacer un contraexamen o un contrainterrogatorio. Ojo al piojo, es decir, hay que tener cuidado. No es una regla absoluta, es decir, no es que siempre frente a un examen de derecho tenemos que sí o sí contrainterrogar, si no perdemos, no. Hay que ver bien el tema, hay que ser estratega en esto. Por eso es que se requiere de una evaluación previa sobre las ventajas y los riesgos, porque por esto viene es una cuestión muy estratégica el sistema adversarial, se construye sobre esto. Manuales de litigaciones parten de la base de que los testigos nunca son perfectos, siempre tienen algún aspecto que puede ser aprovechado por la contraparte para desacreditarlos, ya sea como persona, ya sea por el contenido de su declaración o por inconsistencias internas o externas con otros que declararon. Es decir, por consiguiente se recomienda evaluar si es conveniente o no y los riesgos de realizar un contrainterrogatorio. De esta manera, entonces, decimos que contraexaminar será un deber solo cuando sea estrictamente necesario. Hay dos cuestiones comunes que son del examen directo y del contraexamen. La primera es la preparación e investigación del testigo y la segunda tiene que ver con la no admisión de ciertas preguntas.
En relación al primer punto, si bien en nuestra práctica no adversarial y limitadamente acusatoria estas estrategias, como preparar al testigo, no están bien vistas, ¿sí? En los sistemas anteriores, en mixto, inquisitivo, no está bien visto porque incluso se puede interpretar mal esto de preparar al testigo, puede sonar a peinar el testigo. Y lo cierto es que esto no está prohibido y ni siquiera en el sistema tradicional, o sea, en el anterior no es que estaba prohibido, pero se veía no se veía bien esa cuestión. Pero hoy no solo que no está prohibido en el nuevo sistema, sino que es sumamente recomendable que puedan entrevistarse previamente con el testigo y prepararlo al testigo. Y es decir, sin una preparación de este tipo, va a resultar bastante difícil, digamos, tener que hacer una evaluación certera de la forma en que resulta más conveniente estructurar el examen para un testigo en particular. Si yo no lo entrevisto, no conozco sus particulares, ¿cómo puedo imaginarme que va a ser un examen directo? ¿Cómo va a ser examinado ese testigo en el juicio? Y como contrapartida, entonces, es totalmente legítimo que en el contrainterrogatorio se pueda indagar sobre los encuentros previos que pudo haber tenido el testigo con el profesional que lo propuso y el contenido de lo que se habló en tales reuniones. Así que, ojo, hagamos una preparación bien del testigo, porque si nos ponemos a hacerle decir cosas que en realidad él no percibió con su sentido, eso puede salir a la luz luego en un juicio, porque la contraparte puede preguntar sobre esa reunión y cuál fue el alcance. Así que no es que no esté prohibido, se aconseja, pero con esta limitación. No hay que peinar al testigo, hay que preparar al testigo, que son dos conceptos sumamente distintos. Bien, ¿qué más? Fíjense en que en el penúltimo párrafo del artículo 179 se establece que en ningún caso, dice, se admitirán preguntas engañosas, las que tienden a llevar al testigo a error y por ende a que aporte información que no tiene basamento o que no es el emergente de algo que pasó por ante sus sentidos. Habla de preguntas repetitivas, cuando la repetición y la respuesta ya fueron dadas y enfatizadas y aún así se insiste con la pregunta, porque esto confunde al testigo. Ambiguas, preguntas que tienen más de un sentido, desorientan al testigo en sus respuestas, o destinadas a coaccionar ilegítimamente al perito testigo. Esto es cuando las preguntas tienden a hostigar de manera abusiva al deponente, a quien está declarando, lo que sucede cuando por ejemplo, se le grita, se eleva la voz injustamente o cuando se lo avergüenza de manera arbitraria. En cuanto al otro punto de la repetición del examen y el contraexamen, esto tiene que ver si terminado el contraexamen puede volver a interrogar la parte que hizo primero el examen directo y a su vez si luego puede haber un segundo contraexamen. Esto es lo que señalé al principio: examen directo, contraexamen, redirecto y el recontrainterrogatorio. Bien, entonces acá estamos las posibilidades que puede el litigante de repetir ese examen directo y de repetir el contraexamen. Entonces, ante la falta de regulación, porque esto no está regulado, podríamos decir que es total y ampliamente posible que esto suceda. En el caso de nuestra provincia, de la provincia de Río Negro, como bien dijimos, el artículo 179, en su segundo párrafo, dice que no se podrá autorizar un nuevo interrogatorio después del contraexamen. Ese es el principio. Salvo, dice, las excepciones, cuando fuera indispensable para considerar información novedosa que no hubiera sido consultada en el examen directo o sobre aspectos que fueron trabajados en el examen cruzado. Se entiende por información novedosa no solo los temas que no fueron objeto de declaración de interrogatorio inicial, sino también la aclaración o ampliación de todas aquellas respuestas brindadas en el contraexamen de manera acotada como consecuencia de preguntas cerradas o sugestivas. Por ejemplo, si el contraexaminador preguntó ¿era de noche? Y el testigo respondió que sí, la parte que hizo el directo podría preguntar cuál era la visibilidad. Puede parecer discutible si en este nuevo procedimiento adversarial se puede admitir el convocar nuevamente al testigo en el mismo juicio, a pedido de parte. Será posible cuando de la compulsa de declaración en otras pruebas surgieren puntos oscuros que ameriten una ampliación de la declaración, esto conforme al artículo 177, último párrafo del Código de Procedimiento, pero esto tiene que ver, me parece, más con una cuestión de prueba sobre prueba que
tampoco no voy a ahondar sobre este punto porque considero que no es necesario. En relación a este punto, Gonzalo Rúa, me parece interesante lo que él dice cuando habla en su libro de Contraexamen de Testigo, habla del reexamen directo y el recontraexamen. Lo que dice es que otras diferencias que podemos encontrar en los nuevos sistemas adversariales está centrada en la cantidad de veces que un litigante puede examinar a un testigo. En los sistemas inquisitivos existía la posibilidad de que las partes pudieran examinar y contraexaminar al testigo cuantas veces quisieran, pero fíjense en que en estos sistemas adversariales están más limitados esta posibilidad. De hecho, la posibilidad de pedir al tribunal que el testigo aguarde en la antesala del tribunal a la espera de que las partes y eventualmente a los jueces pudieran ocurrirse alguna otra línea de interrogación no hace más que reafirmar el modelo de búsqueda de la verdad como fin del proceso penal, que es propio de un sistema inquisitivo, en vez del modelo adversarial que ubica la verdad como garantía, en el sentido de que será el juez quien exija al Ministerio Público la verdad sobre los hechos de la acusación. Entonces, en el plano cultural de un modelo estructurado basado en un inquisitivo, en un sistema inquisitivo, mantuvo en varios sistemas procesales que han sido mantenidos en varios sistemas procesales de la región, como era el sistema nuestro anterior. Sin embargo, en un sistema adversarial no se toleraría este modelo, ya que no se trata de dar varios tiros de gracia, dice a cada parte, sino que de fijar un contradictorio genuino que solo permita un reexamen directo sobre aquellos puntos donde se detuvo el contrainterrogatorio. Es decir, este nuevo escenario genera que la decisión de contraexaminar también sea profundamente estratégica, ya que si no interrogamos, estaremos cerrando la posibilidad a la parte que propuso al testigo de poder ampliar su examen directo. Asimismo, dice Gonzalo Rúa que la decisión de contraexaminar sobre determinados puntos también funciona como un freno temático para quien propuso el testigo, ya que dice que el reexamen directo solo podrá elaborar una nueva línea de interrogación sobre los puntos estrictamente trabajados en el contrainterrogatorio. Del mismo modo, en el recontraexamen directo también tiene una limitación. En este sentido, solo podrá desarrollarse sobre los puntos trabajados en el reexamen directo, siendo objetable toda pregunta que no respete los límites que las partes fijaron para contradecir. Bien, y para ir finalizando, algunas consideraciones finales y recomendaciones útiles para un exitoso contrainterrogatorio. La doctrina colombiana señala que este procedimiento ocurre cuando la parte opuesta confronta a un testigo inmediatamente después de ser interrogado. De esto consiste lo que es el contrainterrogatorio, como bien lo venimos sosteniendo. A menudo es el episodio más dramático de los juicios, ya que su propósito elemental es poner a prueba esa verdad. La mística de este método lo convierte en la clave del éxito o en el fracaso en un juicio. El repreguntador, el que repregunta, debe estar convencido de la forma y los puntos que va a preguntar. En esta fase no puede venir a improvisar, ya que un error le puede costar el éxito o el fracaso de su caso. Si tiene necesidad de hacer una sola pregunta, habrá que hacerla, que previamente debe analizarse si la respuesta a esa pregunta no le afecta a su teoría del caso, todas cuestiones que hay que ir elaborando estratégicamente. En otras palabras, si desea la parte repreguntar, no hay que formular una pregunta de más, hay que buscar evidenciar ante los ojos del juez que el testigo ha venido aleccionado en las respuestas, absolverse. Por ello habrá que evidenciar con habilidad y estilo que el testigo entregó una historia inventada y no hay que preguntar por qué, pues no hay que formular una pregunta cuya respuesta no se conoce. Si te preguntan por qué, te puede salir con cualquiera el testigo. Por eso no hay que formular una pregunta cuya respuesta no se conozca. Si no hay que ir a la pesca, no hay que ir a la pesca. Tampoco vale hacer preguntas mediocres. No hay que olvidar que la finalidad del contrainterrogatorio es desacreditar y refutar, y excepcionalmente cuando le conviene a su caso deberá habilitar un testigo cuyo testimonio le favorece. Los propósitos entonces del contrainterrogatorio son sustraer información favorable al testigo y desacreditar su testimonio directo.
La finalidad del contrainterrogatorio es refutar en todo o en parte el testimonio entregado en el directo, pero dicha técnica de refutación debe ser pensada, debe ser razonada y no improvisada. El interrogador de preferencia se debe ayudar con alguna evidencia de refutación, por ejemplo, hacer uso de declaraciones previas, en donde el testigo dijo una versión diferente, esto es lo que le hablaba hoy de marcar una inconsistencia. En este caso habrá que sentar previamente bases probatorias a través de preguntas apropiadas, hay todo un mecanismo para cómo marcar una inconsistencia y desacreditar el testimonio. Las preguntas que se formulen en el contrainterrogatorio, en cuanto han de tener estricto contenido de refutación, pueden presentar tres finalidades básicas, alternativas o conjuntas. En primer lugar, abolir o reducir la credibilidad del testigo por sus condiciones subjetivas, vale decir, en dirección a su idoneidad. Desvirtuar las afirmaciones o negaciones realizadas en la declaración directa, para lo cual pueden presentarse diversidad de motivos, porque ha mentido, porque ha exagerado su conocimiento, porque ha entrado en contradicción o inverosimilitud, porque ha presentado una versión falsa por omisión o error, entre otras cosas. En tercer lugar, obtener datos, citas o referencias que el testigo pudo haber silenciado y que, de ser reveladas en el juicio, pueden generar conclusiones diferentes o hacer menos creíble el contenido de su testimonio. En fin, todas estas cuestiones creo que hay que tener muy en cuenta. Y sobre el alcance del contrainterrogatorio, hoy vimos el alcance sobre este punto, que algo les hablé de las reglas inglesas u ortodoxas y las reglas americanas. Esto solo debe cubrir aspectos, dice, o temas que fueran abordados en el examen directo. Extender las preguntas a temas nuevos es convertir el contrainterrogatorio en un interrogatorio directo. Sin embargo, la doctrina de jurisprudencia nos enseña que existe una excepción cuando se trate de preguntas sobre la credibilidad del testigo de su testimonio. Este es el concepto de las reglas americanas. Consecuentemente, si la regla es que a quien contrainterroga no se le va a permitir preguntar por ciertos temas por no haber sido abordados en el interrogatorio, lo que puede hacer a modo de opción es convocar a declarar al testigo adverso como soporte de su caso, evento en el cual debe examinarlo bajo las pautas del interrogatorio, a menos que en el curso del examen se demuestre la hostilidad del testigo y el juez autorice interrogarlo en la forma de contrainterrogatorio. Aclaramos que esto es la posición de un campo de la doctrina procesal colombiana y nuestro criterio sobre esta temática ya es el que fui elaborando anteriormente. Y por último, para finalizar con el desarrollo de los interrogatorios sobre estas temáticas en el juicio oral actual del Código Procesal Penal de Río Negro, amparado bajo un sistema acusatorio adversarial, hablamos del último párrafo del artículo 179, que es muy importante, que dispone que los jueces no podrán formular preguntas. Esto es muy importante, cosa que ocurría en el sistema anterior. Esto significa que en materia de interrogatorio de testigos, peritos, intérpretes, los magistrados solo podrán interrogar a estos tan solo sobre sus datos personales, puesto que por ahí tienen vedado hacerlo sobre los hechos objetos del proceso. Por ejemplo, tal tarea porque es exclusividad de las partes. Pero el presidente deberá resolver sobre la pertinencia y validez de las preguntas que se formulen cuando existan oposición de la contraria, ejerciendo sus facultades de dirección del debate oral. El que preside el tribunal colegiado, supongamos de 3 miembros, además de la dirección, también tiene que tratar sobre las objeciones que las partes van a ir desarrollando. Las objeciones están establecidas en el artículo siguiente, 180. Si bien es cierto que esta prohibición no contempla excepciones, no es menos cierto que preguntas levemente aclaratorias son razonables porque no parecen tener entidad para afectar el sistema acusatorio ni evidenciar una parcialidad del juzgador. Por ejemplo, si el juez no escuchó bien la respuesta o no entendió lo que dijo o le quedaron dudas por el alcance o significado de un término, bueno, ahí puede hacer una pregunta de tipo aclaratoria. Por pregunta aclaratoria, entonces podemos entenderla, o se ha entendido que deberán ser solo aquellas que se dirigen a poner en claro, explicar mejor, dar más detalle, pero siempre sobre puntos que ya han expuesto los declarantes, sin buscar que expresen otros nuevos. Si en un caso concreto se constata que los jueces preguntan, el más básico e inmediato remedio es la protesta o la objeción de parte
que se considera agraviada. ¿Sí? La solución a favor de la invalidez debería recaerse solo sobre aquella respuesta lograda con la extralimitación de los jueces que tengan entidad para causar perjuicio y alcanzar en la sentencia cuando se hayan fundado en aquel testimonio, en especial en el tramo viciado con carácter de dirimencia. Es decir, las objeciones siempre tiene que ocasionar un agravio a la parte que la realiza, porque si no hay agravio no sería procedente la objeción. Bien, hasta aquí entonces vamos a finalizar. La idea de esta clase es hablarle sobre el desarrollo de este artículo 179. Sobre esta cuestión yo me basé concretamente en el libro del doctor Sánchez Freite, donde desarrolla muy bien toda esta temática de los interrogatorios del 179. Pueden verlo, es el Código Procesal Penal de la provincia de Río Negro, anotado y comentado, es el tomo 2, ¿sí? Editorial Publifadex. Allí tienen está desarrollado todas estas cuestiones que he hecho mención en esta clase, y yo le he agregado otros materiales. El de Gonzalo Rúa he subido como material, así pueden ver todo lo que tiene que ver con esto de la producción de la prueba en el juicio, concretamente en lo que es declaración testimoniales, que son los interrogatorios. También por ahí les mandé mucho material, pero bueno, lo que son los libros de Leticia Lorenzo y del Weiterman y Duce, yo les mandé, les subí en PDF todos los dos libros completos del manual, tanto de Leticia Lorenzo como de Weiterman y Duce. La idea es que ustedes puedan de esos libros extraer y leer la parte pertinente que hace a la producción de la prueba y concretamente lo que son las declaraciones de los testigos, examen directo, contraexamen, está todo desarrollado esta temática, así que no van a tener problemas. Pero bueno, aquí les di una guía sobre los temas principales, o sea, lo que deben tener conocimiento para poder desarrollar la monografía. Bien, hasta aquí entonces dejamos y culminamos con el seminario. Gracias.